Seguimos entonces con El horror económico, el libro de Vivian Forster. A ver qué dice Silvina Walger, que además le hizo un par de entrevistas a Vivian. No, una sola. Lo que pasa es que... escribiste otra nota cuando Claro, salió el no había leído el libro todavía, pero no estaba, por lo menos yo no sabía que estaba acá. Yo leo mucho revistas francesas y veo un debate de ella muy, muy fuerte con un hombre de negocio francés, con Alain Mink, que lo saco a relucir en la... La atacó muchísimo. Él atacó. Él es un hombre creacional inteligentísimo. Ella dice que ese día no estaba precisamente inteligente, me contesta así en el reportaje, pero yo diría que a comparación de cualquier empresario argentino, Alain Mink, no sé, es Lenin, obviamente. Incluso él le acuñó una frase que por eso lo he ido siguiendo, que dice que Margaret Thatcher es monetarista por vocación y Felipe González por necesidad. O sea que eso ya habla de un empresario con una mente bastante más abierta que los que nos rodean. De todas maneras, ahí leo el debate entre ellos dos y inmediatamente Hachette me regaló el libro El horror económico. Yo hice la primera columna en La Nación a partir de esos datos, del fenómeno editorial. Vos esa columna recuerdo que la terminás claro, la columna que hago en la revista. En la revista de La Nación termina diciendo que Cavallo la hubiera mandado a lavar los platos. En otras épocas, digo, Cavallo aquí la hubiera mandado a lavar platos, porque lo que yo tomo en esa columna también es, ella despierta un encono terrible en los economistas y sobre todo en el mundo anglosajón, porque primero por la pica que tienen con Francia. Ellos consideran a los franceses con un exceso de cartesianismo, digamos, y de intelecto que no están dispuestos a soportar. Los consideran aficionados a las pseudociencias, por lo tanto al marxismo, y ella es una cabal representante del pensamiento de la pseudociencia. Eso es uno de los temas que irrita en ella. Pero yo, para decir del libro que hay gente más preparada que yo, te diría que la virtud del libro es que saca a un problema que nos afecta a todos en el mundo, lo saca del marco económico y lo instala el debate en la sociedad. Hace que todos, y creo que esa es gran parte del gancho que ha tenido el libro en Francia. Francia es un país que es el país de Europa que peor está recibiendo esto que se llama la globalización, la mundialización, lo llaman ellos. Eso por un lado, y básicamente es eso, es que irrita mucho a los economistas, es la privatización del lenguaje económico, digamos. Como que el lenguaje de la economía era nada más que para economistas. Claro, en un momento de la nota dice, yo en definitiva la gente me dice, usted puso en palabras lo que yo ya pensaba. Ese es el leitmotiv de todos los que le escriben cartas, de todo lo interesante es eso, que ella en una época de privatización desprivatizó un lenguaje que era patrimonio solamente de los técnicos e instaló el debate entre la gente. En el caso que es donde se produce el fenómeno, es en Francia, un país que resiste muy mal el ajuste, el achicamiento del Estado, no están dispuestos a bancárselo. Vos decís que se la atacó por ser francesa, por ser mujer, creo que también. Sí, en el caso, yo se lo pregunté. Además no es economista. Claro, que se notaba porque realmente, incluso economistas que yo consulté acá, lo primero que te dicen después de leer el libro es que es emocional lo de ella. Es cierto, es un grito angustiado. Acá tenemos un economista, Manuel Herrera. ¿Es emocional este libro? Sin duda, bueno, y eso es lo bueno. Yo creo que ha puesto el debate donde debe estar. Aunque los economistas se enojen, las sociedades, las comunidades, las naciones, no las arman, digamos así, las economistas ni la pueden armar. Los economistas en todo caso pueden manejar técnicas, instrumentos. ¿Cuándo los instrumentos o la técnica han estado antes que la política con mayúscula o la cultura también con mayúscula? Sí. Todo ha venido después o ha venido al servicio empezando por el liberalismo. El liberalismo nace al servicio como instrumento de un país que se encuentra con una situación frente al mundo a donde le convenía, por supuesto, las ideas económicas que lanza el liberalismo. No le estoy faltando el respeto al liberalismo, al contrario, le estoy encontrando su más enorme mérito, que es ese. Y yo creo que este es un libro muy bienvenido, que además en Francia hay mucho ya, o empieza a haber mucho, también en los Estados Unidos, empieza a haber mucho de este tipo de literatura que está rompiendo lo que llama Vivian Forster el pensamiento único, ¿no? Y eso también es fantástico porque es una forma de recuperar también para la cultura, en definitiva para el ser humano, las posibilidades de pensar nada menos, ¿no? ¿Qué dice Guillermo Jaime? Coincido con lo que se ha dicho aquí, es un libro de pensamiento, no es un libro de economía, sino que es un libro que plantea un problema profundamente humano de este fin de siglo, ¿no es cierto? Es hacia dónde vamos. Un poco pareciera como que nuestra sociedad se ha quedado sin sentido y lo económico por sí solo, claro, el sentido no lo da.
Y lo que se está marcando es esa enorme división, que me parece que lo están viendo en el mundo central, esa enorme división entre los que tienen y los que no tienen, esta idea de que va quedando cada vez más gente excluida, ¿no? Yo ahora, cuando hablo de estas cosas en general, leo un pequeño párrafo que dice que si tomáramos el mundo y lo lleváramos a un pueblo de 100 personas y mantuviéramos las proporciones del mundo actual en ese pueblo de 100 personas, allí tendríamos 57 asiáticos, 21 europeos, 14 americanos y 8 africanos. 70 serían no blancos y 30 serían blancos. 70 serían no cristianos y 30 serían cristianos. El 50% de la riqueza de todo el planeta, vale decir de esa villa de 100 habitantes, estaría en manos de 6 personas. Y las 6 serían ciudadanos de los Estados Unidos. 70 de los 100 serían analfabetos. 50 padecerían malnutrición, 80 habitarían viviendas de construcción precarias y solo 1 tendría educación de nivel universitario. Vale decir que me parece que es importante que reflexionemos que no es el fin de la historia, que no estamos en el momento del triunfo de las ideas, de la democracia, el libre mercado, el bienestar para todos, sino que todavía tenemos un largo camino por recorrer, que tenemos una enorme cantidad de gente que no goza de esto de lo que nosotros disfrutamos. Y me parece que es importante pensar en eso. Y me parece muy importante que en el mundo desarrollado surja un pensamiento de análisis, creo que ya lo dice allí al pasar, dentro del mismo sistema, que se empiece a ver las consecuencias, hacia dónde realmente vamos. Y se ve, como decía muy bien, en Francia, en muchos otros lados. En Alemania hay otro éxito también editorial parecido a este, sobre el problema de la globalización, también es un bestseller muy importante. Es algo que ahora se está discutiendo. Y es importante que lo discutamos también nosotros. Una de las críticas que se le hace al libro es que no plantea alternativas. Bueno, sí. Yo creo que desde la posición que ella lo plantea, está planteando una gran alternativa, que es discutir, es pensar, claro. Es rebelarse contra esto que se ha planteado como una verdad universal, claro, que francamente no lo es. Y esta es la alternativa. Lo demás es técnica, lo demás es menor. Lo importante es el planteo. Y el planteo que no está nombrado, pero está en Argentina también, ¿te diste cuenta? Hay un párrafo que es terrible para mí. Dice, el desempleo es el amigo público número 1. Atente este párrafo. No es sorprendente que un país donde la miseria es tan visible y creciente, que un país orgulloso de sus comedores populares, cuya existencia misma constituye una acusación, se atreve a proclamar que en pocos años será, entre comillas, uno de los mejores países de la Tierra. ¿Se acuerdan de esta frase de quién es? Y no es sorprendente que en ese país se deterioren sin cesar los servicios de salud pública, educación y el sistema jubilatorio, mientras el gasto público y el déficit del Estado aumentan sin cesar. Habría que ser exageradamente racional, materialista y trivial para preguntarse sobre los efectos de la inflación más baja del mundo y la estabilidad absoluta de la moneda con respecto al dólar, motivo de orgullo de los gobernantes, mientras cierran las empresas, aumenta el desempleo y la miseria y desciende el consumo. Lo único que falta es la corrupción, y ya sabemos qué país es. Bueno, yo leí en La Nación, en una reunión creo que de gabinete, el presidente Menem recomendó a los ministros leer este libro, se equivocó, dijo, de una autora norteamericana, no sé si saben eso. Sí. No sabía. Es un poco como, porque la sensación que da, pues eso nos pasa a todos, al leerlo decir, bueno, esto es un problema universal, no es solo argentino. Bueno, eso es lo que se va a querer disfrazar, pero claro, no lo es. Bueno, no es está contando una francesa y parece que hablaba de nosotros. Claro, pero yo creo que hay... ayer veíamos Hong Kong y veíamos, entonces supimos mucho más de China de lo que quizás sabíamos, ¿no? Y sabemos de los Estados Unidos también. Podemos hablar del sudeste asiático, podemos hablar de Holanda también, podemos hablar de Irlanda. No es lo mismo en todos los países. Esto es lo que se nos va a querer falsificar, como tantas otras falsificaciones que vivimos. Está planteando Vivian Forrester un problema que nace, surge, se implanta en países que han elegido un determinado tipo de economía como la que hemos elegido nosotros. A monedas gordas normalmente se producen personas flacas, gente flaca, chicos desnutridos. Sí, yo diría que el problema por ejemplo, de los tigres asiáticos que ahora están en caída,
donde si vamos a hablar de liberalismo, ahí no tiene nada que ver ni Adam Smith ni David Ricardo, porque no se ha tomado nunca nada, porque digamos, lo que ella está advirtiendo, que el pensamiento único es digno de las dictaduras más tremendas, claro, que no te ofrece opción, creo que es eso, y que el liberalismo, ya refinando ya más nosotros, en los lugares donde se aplica, va incluso en detrimento de la propia democracia. Eso es lo que uno va viendo, que esta globalización, que evidentemente no se puede hacer, este amor al mercado, no se puede hacer en democracia. Va en contra del amor a la libertad que uno tiene, y es ahí donde yo me revelo y me atrapa el libro de Vivian Forrester. Vamos a poner que soy una frívola y me encanta la importación, que le agradezco a Cavallo el acheto balsámico, digamos, pero llega un momento en que eso siento que va a tocar mi propia libertad, y me estoy olvidando de los excluidos, estoy haciendo un razonamiento banal, pero hay un momento que para estas, digamos, las tensiones sociales que estos modelos crean, se pueden resolver solamente en dictadura, y eso es lo que hay que estar atento. Y fíjate que el propio Fukuyama, ¿no?, que ahora está tan recordado por decir no es el fin de la historia, pero el propio Fukuyama termina su libro, El fin de la historia, diciendo, cuidado, si no hemos llegado a la tierra prometida, los colonizadores van a poner sus carretas alrededor y van a empezar a pelear. Él mismo dice, yo creo que hemos llegado, pero guarda, si no es cierto, se va a plantear el problema. Y los problemas que no resuelven las democracias suelen siempre proponerse los totalitarios a resolverlo. Y la gente en su necesidad y en sus padecimientos le llega a creer. Y este es el peligro al que está apuntando Silvina, me parece, y tiene razón, yo comparto. Sí, es un peligro contra la democracia. Ahora hay uno nuevo que no es Fukuyama, que es Kaplan, Robert Kaplan, que ha escrito El porvenir es anarquía. Y bueno, él está hablando que la ultra privatización del Estado lo que lleva es a la desaparición del Estado. Claro. Y los ejemplos los da para África, pero estemos atentos, para Sierra Leone, Liberia, incluido el Congo. Hay lo que se llama un hundimiento del Estado y un captamiento de esos lugares por bandas armadas de civiles. Y la reinvención del gobierno, ¿no? Exacto. De Estados Unidos, donde están planteando que hay que armarlo de nuevo al Estado, que no se puede retirar el Estado. Es un agente imprescindible. El Estado es la gente. Nos habían dicho que hay que achicar el Estado. Está bien que hay que achicarlo, pero fortalecerlo. Totalmente. Porque somos nosotros, ¿eh? Lo que no nos dijeron era eso. Claro, cuando decían que había que achicarlo, que somos nosotros, es nuestro. Como achicarnos nosotros mismos. Ahora, fíjate el desafío francés, porque evidentemente, digamos, Forrester no es que ayudó a Jospin a ganar, pero de alguna manera concientizó a la gente que se anima a salirse de lo... Es muy impresionante lo que pasó en Francia, porque fue inesperado un arrollador triunfo de un socialismo muy particular, que no es el de Tony Blair, porque Tony Blair va a hacer todo, pero desde el capitalismo. Jospin, además, es protestante y calvinista, que eso en Francia es un montón. Como decía un amigo sociólogo, es el triunfo de Max Weber, ¿no? Realmente. Lo que llega en Francia es un señor, hace poco Vargas Llosa lo escribió un poco irónicamente, que nunca ha cambiado el auto. Sí. Digamos. Es una cosa sorprendente. Vamos a ver, y que va a demorar el ingreso a la famosa, al euro con el cual Vivian Forrester está tan en contra, tan en contra. Tony Blair, yo diría que hace las reformas desde el capitalismo. Tony Blair va a recibir, después de 18 años de matar de hambre a los ingleses y de haber agigantado la brecha entre ricos y pobres a niveles como los de Nigeria, Tony Blair ahora va a poder repartir algo, pero no es una propuesta socialista, es lo que él llama el neolaborismo, creo yo, ¿no? Sí, sí. Pero no es desde un socialismo como lo va a hacer Jospin. De cualquier manera, yo leí ayer Andrés Oppenheimer en el Miami Herald, ya no sé si lo leíste en el ámbito, y ya están viendo de que empieza a resquebrajarse la globalización, ¿no? Se empieza a pensar a partir de Francia y de Inglaterra que hay unas grietas en el pensamiento único, y aceptarlas, ¿Qué pasa con respecto, piensan ustedes, este tema el tema del empleo, que no lo tocamos todavía acá? Ella vaticina un futuro con trabajo pero sin empleo, o sea, sería cada uno el trabajador independiente, el prestador de servicios. Yo lo que me planteo antes que nada, eso jamás va a ser para todo el mundo. No. Eso jamás. ¿Qué pasa con toda la gente que queda fuera de este nuevo sistema de trabajo? Eso pasa en países que pueden... Japón ya tiene un ejemplo de eso. Se llaman los nómades numéricos. Claro. Son todos los licenciados de las grandes empresas que trabajan a domicilio por la computadora. Pero claro, pero para eso tiene que ser Japón. Pero sí. Robert Reich, ¿no? Están unidos... Le llaman los analistas simbólicos. Los analistas simbólicos, claro. Sí, yo creo... Mira, es muy difícil decir eso, ¿no? Se han planteado siempre tantas cosas y tanta gente se ha equivocado en esos planteos, ¿no?
desde Malthus hasta cuando ninguno acertó la crisis del petróleo, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que el fin del trabajo hace bien en declararlo, porque el libro no estaba del todo claro, ¿no? Y bueno, y Rifkin acá ha hablado también del fin del trabajo. Esto siempre se ha dicho, nunca ha ocurrido. Desde que se inventó la rueda, yo creo que debe haber ocurrido algún hecho parecido, muchos se habrán quedado sin trabajo, sin posibilidad de trabajo, hasta la máquina a vapor, ¿no? ¿Cuántos se rompían las máquinas? El trabajo no va a terminar, porque yo siempre digo, si nosotros viviéramos como nuestros abuelos, con lo que nuestros abuelos tenían y se conformaban y estaban tranquilos y felices, cada hombre en el mundo tendría que trabajar no más de 5 minutos por día trabajando todos, ¿eh? Pensemos todas las nuevas cosas que vamos requiriendo. Y lo que vamos a seguir requiriendo es el mundo progrese en serio. Por más máquinas, por más cibernética, por toda la automatización que se quiere inventar. Porque vamos a querer más cosas, muchas cosas con las que hoy ni soñamos. Y esto es la riqueza justamente del progreso y del capitalismo. Esto es la riqueza del capitalismo. Lo que pasa es que a través del tipo de economía que hemos impuesto en el mundo, hemos generado economía de escasez, cuando la economía es abundancia. Hay pocos recursos, pero la abundancia la da el trabajo, la transformación. El tipo de economía que se ha implantado en el mundo del thatcherismo, el reaganismo, el cabalismo, el menemismo, en la Argentina, han destruido eso. Provocaron una ilusión de acercarse a algunos bienes importados, como decía Silvina, pero han generado falta de producción en la Argentina. Hoy estamos produciendo, por más que todos los días la propaganda nos diga lo contrario, en los bienes que realmente importan en la Argentina, menos que en 1988, en la generalidad de los bienes industriales. Y el aumento de la producción agropecuaria es peor o menor que durante la época del 78 al 83 o del 83 al 89. Estas son las mentiras. Está bien, Manuel, pero más allá de eso, es innegable que la empresa o la fábrica hoy necesita menos mano de obra que antes. Pero vamos a necesitar nuevas cosas y más cosas con las que hoy no soñamos. Imaginamos. ¿Cuántos televisores tenés hoy en tu casa? ¿Y cuántos teníamos cuando éramos chicos? Claro, ninguno. Es verdad. Y es poca el tiempo que hemos vivido todavía. Estemos abiertos y vamos para adelante, que la respuesta nos la va a dar el mismo desarrollo de los acontecimientos. Sí, tenemos buenas políticas económicas. Nos crean nuevas necesidades permanentemente, así que en ese sentido está como... Pero me pregunto quiénes la van a poder adquirir. Sí, cada vez menos. Hay mucha gente que sobra de acuerdo a este esquema, ¿no? Por eso un poco esta reflexión es importante. Claro. Estos días estaba Talía aquí en Buenos Aires y planteaba precisamente que el problema del próximo siglo es el problema de la colisión entre los dos valores que hoy rigen el mundo, que son la democracia y la economía de mercado, que son los impuestos por Estados Unidos. Entonces dice que en el futuro eso van necesariamente al colapso, como decía Silvina, porque por un lado la economía de mercado enfatiza lo individual y la democracia en última instancia es un pacto de solidaridad, de respetar la opinión de los más. Y eso en algún momento va a ser eclosión. Él piensa que por ahí va a pasar el debate en los próximos 20 o 30 años, ¿no? Pensar que Margaret Thatcher decía que ella no sabía lo que era una sociedad, ella conocía nada más que individuos, o creo que lo sigue diciendo. Sí, esa frase de la Thatcher para mí es realmente el non plus ultra de la ideología individualista, ¿no? No hay sociedades para Margaret Thatcher. Bueno, también se dijo tanto, tío, y acá se dijo mucho, a este país lo que le falta, a los países hay que gobernarnos como empresas, ¿o no? Claro, pero fíjate que Vivian Forrest te dice una cosa muy interesante. A pesar de todo, todavía esa gente que parece que no se la necesita como consumidor. Claro. Y por eso mismo, el capitalismo para subsistir necesita consumidores, pero no como acá que se nos decía que necesitábamos más propietarios que proletarios, ¿no? Y al final les han obligado a vender las acciones que eran de las empresas privatizadas a los que iban los trabajadores. Tenemos proletarios nomás. Con una buena economía, los consumidores son necesarios, imprescindibles. Los seres humanos somos imprescindibles. Y va a haber siempre más consumidores que producción, si aplicamos una buena economía. No la economía del subconsumo y de la escasez. Aparentemente quien te escucha podemos decir que tenés un planteo optimista. Sí tenemos los gobiernos adecuados. Por supuesto. Depende de nosotros no quedarnos en el pensamiento único, resistirnos frente a eso, leer esto, discutirlo, plantearnos volver a pensar, como decía. Claro. Por eso son importantes este tipo de planteos, porque realmente nos llevan a meditar estos temas que son los temas centrales y oponerse ante esa idea
de usted que cómo lo cambia, ¿no es cierto? Precisamente esa es la mejor respuesta para bloquear toda posibilidad de cambio. Lo importante es que se vuelva a pensar sobre estas cosas. Ya que se lo plantee es un cambio. Claro, es así, sí, ¿no? claro. Sí, un poco poniéndome de nuevo en abogado del diablo, lo que pude hablar con economistas más del sistema y favorables es la idea que sí, que le coinciden en Vivian Forrester en la angustia porque admiten que hay una transición, que es la del capitalismo industrial al capitalismo internet, digamos, creo que lo llaman así. Y que es cierto, bueno, la gente no está entrenada. En el próximo capitalismo aparentemente vamos a estar todos entrenados, pero que ahora es cierto, y el ahora y puede ser medio siglo todavía. Claro. El ahora los deja fuera. Sí, quiero aclarar que hemos invitado a algunos economistas, como dice Silvina, más ortodoxos o que apoyan este sistema al programa, pero no han venido, lamentablemente. No, pero por motivos de bajo perfil, de muy bajo perfil, y no querer aprovechar el definitiva, éxito acá no hubo debate, sino un criterio unánime, y si esto era un examen, el libro pasó el examen. Este libro mucha gente lo ataca. Esta noche acá lo estamos recomendando. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias.